Mis queridos peregrinos, muy buenos días a todos. Espero que no se me cansen con esta peregrinación. Está bien que estamos haciendo un pequeño éxodo y ahora tenemos el maná. No se me cansen, no se me bajen del camino, no se me sienten en el camino. Tenemos que seguir caminando. Hoy en nuestro programa teníamos una contemplación panorámica del cristiano en el mundo, los cristianos en el mundo, y lo vamos a leer un poco. Pero como hemos tenido sorpresas estos días y regalos especiales de Dios, tenemos que recuperar un poco nuestra catequesis. Y hemos venido a Magdala para recuperar esta catequesis y van a ver por qué. Es el tiempo de la gracia, el banquete está servido. Es el tiempo de la iglesia, Cristo nos ha redimido. Peregrinos en la tierra, con inmensa sed de cielo, tú nos das los sacramentos, porque en ellos estás tú. Todo lo hiciste nuevo, saciaste mis anhelos. Un sacramento es signo y presencia del Dios verdadero. Un torrencial de cielo en nuestro humilde suelo, lluvia de gracia, haz de mi tierra una tierra santa, congregados en el nombre de la Santa Trinidad. Celebramos la liturgia con solemne libertad. No me basta agradecerte, quiero hacer tu voluntad, revestirme de tu gracia y llevarte a los demás, pues del pecho de tu iglesia bebe nuestra humanidad. Todo lo hiciste nuevo, saciaste mis anhelos. Un sacramento es signo y presencia del Dios verdadero. Un torrencial de cielo en nuestro humilde suelo, lluvia de gracia, haz de mi tierra una tierra santa. Mis queridos peregrinos, vamos a entender el por qué. Les decía yo antes de la importancia de este día y de lo que vamos a ver aquí en Magdala. Estamos caminando y voy a caminar en una de las calles principales de Magdala. Lo podemos ver por el ancho, por las construcciones, por los muros que había aquí. Y esta zona de Magdala era el mercado de Magdala. Estaba conectado con dos elementos importantísimos de Magdala. El primero es la sinagoga, donde vamos a terminar hoy nuestra catequesis, y el segundo es una zona que los arqueólogos han identificado como una zona de salazón de pescado. Es decir, los habitantes de Magdala eran pescadores, aquí está el mar de Galilea, pescaban y procesaban su pescado. Dice el historiador Flavio Josefo
que el pescado de Magdala se vendía en el mercado de Roma. O sea que era una industria importante y imagínense, tenían exportación de pescado hasta Roma. No voy a entretenerme ahora a explicar cómo lo hacían porque parece un milagro de la antigüedad, lo hacían, sabían hacerlo, pero quiero imaginar con ustedes que en este mercado, del cual podemos ver la puerta, la entrada de los diversos negocios que había, aquí pues en un negocio vendían pan, a lo mejor. En el otro probablemente vendían cerámica. En el otro probablemente vendían verduras. Yo qué sé lo que vendían aquí. Seguramente vendían perfumes porque María Magdalena era especialista en perfumes. Pues imaginen que aquí está el mercado donde la gente compra sus víveres para viajar, para vivir, para el día a día. Y esta gente de Magdala eran aquellos o parte de aquellos a los que Jesús les dice: yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Estos habitantes de Magdala eran seguramente parte de los seguidores de Jesús en el mar de Galilea, por el mar, pescadores, por tierra, pastores, sembradores, agricultores o mujeres, niños. Oyeron hablar del grande maestro y empezaron a seguirlo. Yo me voy a sentar por aquí en esta acera y vamos a comenzar un poco nuestra catequesis de hoy, porque tenemos un tema maravilloso que dejamos un poco pendiente en los días anteriores por motivo de las sorpresas que Dios nos dio: el tabernáculo del desierto y la casa de Juan Marcos, que visitamos ayer en la ciudad antigua de Jerusalén, y que con una cierta probabilidad fue el cenáculo o una de las casas de los primeros cristianos de Jerusalén. El tema que tenemos hoy, y me parece maravilloso, es el banquete pascual. El banquete pascual. Vamos a revisarlo con una cierta diligencia. Este aspecto del banquete pascual, es decir, la comunión, el recibir el pan y el vino, el comer el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, es algo que en la tradición de la iglesia desde el inicio ha tenido una serie de connotaciones importantes. Recibir dignamente la comunión, por lo tanto la propia conciencia, la comunión que nos fortalece, que nos alimenta, que nos da vida, la comunión que ha sido la fortaleza de los mártires, de los santos, la comunión que nos ayuda a rechazar el pecado y muchas otras cosas más. Vamos a tratar de repasar brevemente lo que nos dice el catecismo a partir del número 1382 y siguientes. Dice así: la misa tiene 3 o 4 significados absolutamente inseparables. Primero, el memorial del sacrificio. Ya lo dijimos, es uno de los nombres de la misa, el santo sacrificio de la misa. Segundo, banquete sagrado. Banquete sagrado. Y como banquete sagrado estamos invitados a comer. Queridos hermanos, estamos invitados a comer el cuerpo de Cristo, el pan de los ángeles, la sangre de Cristo, la comunión. Y esto nosotros lo expresamos desde el inicio de la misa y de la iglesia, de los templos, de la vida de la iglesia, con el altar. El altar es a la vez el altar del sacrificio y el altar del banquete. Por eso nosotros nos acercamos al altar para recibir el cuerpo santísimo de Jesucristo. Lo dijo Jesús: tomad y comed, o como decimos en América Latina, tomen y coman.
tomen y beban, tomad y bebed, tomadlo, recibidlo y comedlo. Mi Eucaristía, mi pan, este pan que estoy dejando para ustedes es para que lo coman. Y lo dice Jesús en un discurso maravilloso que ya hemos comentado anteriormente en la sinagoga de Cafarnaún, el capítulo 6 del evangelista Juan. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Y aquí quiero insistir una vez más en nuestro frijolito. Mis queridos peregrinos, hace unas semanas, hace unos días, no sé cuándo, cada uno de nosotros sembró su frijolito en su algodón, con su agua, etcétera. Les mandamos un video y muchos de ustedes lo hicieron y nos mandan las fotos. Muchas gracias. Yo sé del agua, yo sé del algodón, yo sé del frijol, pero la vida que va creciendo allí, esa vida es un regalo de Dios. Lo mismo la comunión, la vida de Dios en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y esa vida se va volviendo crecimiento, amor, purificación, santidad. Esa vida, no nos olvidemos de esto. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. ¿Qué cosa vemos del frijolito? Vemos que crece. Primero vimos que se murió, se rompió. Luego empezó a germinar, luego empezó a crecer. Y sí, sigue creciendo, un día va a producir otros frijolitos y esos otros y otros y otros. Así es la vida cristiana. ¿Cómo lo vemos? Dice en primer lugar el catecismo que para recibir dignamente el cuerpo de Cristo tenemos que hacer un examen de conciencia. Es decir, tenemos que estar preparados y tenemos que tener las disposiciones necesarias. Y la Iglesia y el cristianismo siempre han enseñado que para acercarse a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, en primer lugar hay que haber sido bautizados. Primera cosa, haber sido bautizados. Y segundo, tener la conciencia limpia de todo pecado mortal. No cualquier pecadito. A veces el demonio intenta enrollarnos y nos hace decir, no, pues ¿cómo vas a comulgar si hiciste no sé qué? Incluso por faltas pequeñas. Tenemos que tener cuidado. Es el pecado mortal el que no nos permite acercarnos a la Sagrada Comunión sin confesarnos. Pero las faltas pequeñas, las imperfecciones que todos tenemos como seres normales, podemos acercarnos a la comunión. Les voy a contar una historia mía. Yo a veces he tenido faltas, imperfecciones. Un día me enojé, el otro día fui impaciente, el otro día a lo mejor comí un poco de más. Y a veces el demonio me pone en la cabeza, ay, ¿cómo vas a comulgar? Mira si hiciste no sé qué. Y yo me hago una reflexión y la comparto con ustedes. Por eso necesito comulgar, porque soy muy imperfecto y soy pecador y soy débil. Por eso necesito a Jesús y le digo, Señor, tú eres el médico, ven, rescátame, ayúdame, fortaléceme. Eso no vale, obviamente, si tenemos conciencia clara de pecado mortal, con lo cual tenemos que confesarnos antes. Quiero aquí decir una confusión que he encontrado en muchas almas. Es una confusión de tipo pastoral. Mucha gente piensa que siempre hay que confesarse antes de comulgar. No. Hay que confesarse siempre si uno tiene conciencia de haber hecho una falta grave. Entonces sí, no puedo acercarme a comulgar porque mi corazón no está digno, no está preparado, no tiene las disposiciones convenientes. Por eso repetimos en la comunión como el centurión. Nos dice el sacerdote, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
y lo quita. Y nosotros decimos, Señor, no soy digno, soy pecador, no soy digno, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ven, Señor, a mi casa, te necesito. Entonces, la comunión, queridos hermanos, tiene que recibirse con las debidas disposiciones. Y una de las disposiciones que nos enseña la Iglesia es el ayuno eucarístico. Cuando yo era niño, en tiempos del Concilio Vaticano II, se ayunaba desde el día anterior. Desde la cena ya no se podía tomar nada de nada hasta recibir la comunión al día siguiente. Luego la Iglesia nos cambió ese ayuno por una hora, mantenernos una hora vigilantes, atentos, cuidadosos. ¿Por qué? Porque vamos a recibir a Cristo en nuestro ser, vamos a prepararle nuestro ser en todos sentidos. Y por eso nos pide la Iglesia el ayuno eucarístico. Eso no se ha quitado. Algunos dicen, no, ya no existe, eso era de otros tiempos. No, existe y está en el Código de Derecho Canónico. La Iglesia también nos obliga, dice el Catecismo, no me gusta el término, pero así lo dice, la Iglesia nos obliga a participar en misa los domingos y las fiestas de guardar. Esas fiestas son cada vez menos porque se han ido pasando al domingo siguiente o al domingo anterior, pero la Iglesia quiere que mantengamos una unión con Cristo vivo. La obligación de la Iglesia, queridos hermanos, es la obligación de las mamás. Mamá, no quiero comer, estoy jugando, ven y come. Mamá, es que mira, estoy jugando fútbol, ven y come, tienes que comer, lo necesitas. Es la obligación que la Iglesia nos impone de ir a misa los domingos y fiestas de guardar. Lo necesitas para tu vida cristiana, lo necesitas para tu vida de gracia, necesitas la palabra de Dios. Si dejas de ir, te debilitas espiritualmente y probablemente te rompes. Por eso la Iglesia nos pide y nos sugiere ir al menos los domingos y las fiestas de guardar, sino es que con más frecuencia y ojalá fuera todos los días. Yo tengo que agradecer mucho a Dios. Mi padre y mi madre, que yo sepa, hasta donde yo sé, recibieron la comunión todos los días que yo los conocí, yo conviví con ellos, todos los días, sin excepción. Y no era una obligación, iban con gusto, lo deseaban, lo anhelaban. En los viajes, oye, ¿dónde hay una iglesia? Aquí. A ver, pregunten, vamos a misa, vamos a recibir a Jesús. En esto tengo que hacer un acto público de agradecimiento a mi papá. Mi papá me insistió mucho cuando era yo niño y adolescente, ve a recibir a Jesús en el recreo del colegio, ve a la iglesia, está aquí cerca. Y a veces yo rechinaba y pataleaba porque como buen adolescente no me caía bien, pero ahora le agradezco tanto a mi papá, con su ejemplo en primer lugar, y en segundo lugar con su palabra y con su enseñanza. Reciban a Jesús todos los días, no dejen de recibirlo, es una gracia, es una bendición. Quiero aquí también hablar de la presencia sacramental de Cristo en las especies. La fe de la Iglesia es muy sencilla y muy clara. En la especie eucarística, en el pan consagrado, en el vino consagrado, está todo Cristo. Si rompo la hostia, está todo Cristo. Si tomo una gotita de la sangre de Cristo, está todo Cristo. Y basta recibir una o la otra. Es verdad que recibir del cuerpo y de la sangre de Cristo como que nos ayuda a entender más, a vivir más. Pero no se puede decir que si solo recibo el pan, no recibo toda la Eucaristía, o que si solo recibo el vino consagrado, no recibo toda la Eucaristía. Ya hubo en la antigüedad, allá por el siglo XIII, XIV, en Europa, una herejía que decía, si no recibes el pan y el vino, no recibes a Cristo. No recibes a Cristo completo. Es una herejía. ¿Por qué? Porque la fe de la Iglesia ha creído siempre que todo Cristo está en el pan y todo Cristo está en el vino, con una fracción del mismo.
Quiero decir aquí una palabra, si me permiten, y me voy a poner de pie porque es un tema serio. Sobre la comunión en la lengua o la comunión en la mano. Mucha gente me lo ha preguntado y estos días me han mandado muchos mensajes. ¿Cómo hay que recibir a Cristo? Hay que recibir a Cristo como manda la Santa Madre Iglesia. Punto. Es que yo supe que la Virgen habló con no sé quién en China. Qué bueno. Cristo encomendó su iglesia a Pedro y con Pedro a los obispos y con los obispos a toda la iglesia. ¿Cómo hay que recibir a Cristo en la Eucaristía? Como manda la Santa Madre Iglesia. Y para aquellos que se angustian y se preocupan si tiene que ser en la lengua, si tiene que ser en la boca, si tiene que ser en la mano, si es la derecha, si es la izquierda o son las dos juntas, yo quiero decirles, la lengua no recibe a Cristo ni la mano recibe a Cristo, es la persona la que recibe a Cristo. Por eso las condiciones requeridas para recibir a Cristo es la vida de gracia, es tu corazón, es la limpieza de tu conciencia, es la santidad y el fervor de tu vida. Entonces, si la iglesia determina en un momento todo mundo en la boca, eso dice la iglesia, todo mundo en la mano, si hay razones. El hecho de hacerlo en la mano, en la boca, ha cambiado en la historia de la iglesia muchas veces por motivos pastorales, por practicidad, quizá por respeto, ¿verdad? ¿De qué sirve a una persona recibir a Cristo en la boca? No, es que mis manos no, porque las manos no tocan muchas cosas, pero tu corazón está sucio, o está criticando, o está juzgando a los demás. Entonces, la disposición importante para recibir a Cristo es la limpieza y la pureza de tu conciencia. Luego puede haber preferencias, ¿verdad? Yo preferiría, incluso yo como sacerdote, yo preferiría darla en la boca, pero si me la piden en la mano no me importa nada. Y a veces veo unas manos tan lindas, llenas de callos, de trabajo, unas manos que uno dice, con cuánto amor vendrá Jesús a estas manos y a este corazón, porque es la persona la que recibe el cuerpo de Cristo, no es la lengua, ni la boca, ni la mano, es la persona. Quiero que quede claro, porque el diablo es tan astuto que está dividiendo a la iglesia por este tema que parecería un motivo de grande santidad y de celo. El único motivo de santidad y de celo es nuestra vida santa, nuestras obras de caridad, nuestra fe, nuestra obediencia, nuestra humildad, no el recibir la comunión en la boca o en la mano. Espero que esto aclare un poco este tema, porque a veces es tema de división, de crítica, de desobediencia, y eso a mí me duele, porque no puede ser que por el cuerpo de Cristo nos peleemos los cristianos. Frutos de la comunión. Vamos a hablar de los frutos de la comunión y vamos encaminándonos hacia la sinagoga. Frutos de la comunión. Tenemos unos frutos maravillosos, sacrosantos. Primero, acrecienta nuestra unión con Cristo. Me uno más a Cristo, vivo más en Él. Hasta el punto que dice el mismo evangelista Juan, citando un discurso de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Dice así: lo mismo que me ha enviado el Padre que vive, el Padre que vive, el viviente, el que tiene el ser, lo mismo que me ha enviado el Padre que vive, y yo vivo por el Padre. Imagínense nada más cómo Jesús vive por su Padre. Lo mismo que me ha enviado el Padre que vive, y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí.
¿Puede haber una unión más grande que esta? Vivir por Jesús, vivir para Jesús, entregarle mi vida, entregarle mi familia, entregarle mi trabajo, entregarle mis sueños, entregarle todo. ¿Puede haber una unión más profunda, espiritual, moral y en la gracia que esa? Imposible, imposible, imposible. Pues dice el evangelista Juan que el que come el pan de Cristo vive por Cristo. Si verdaderamente sabe lo que está haciendo, lo ama y así lo recibe con esas disposiciones. Luego, la Eucaristía conserva, acrecienta y renueva la vida de gracia recibida en el bautismo. Es decir, el frijolito, ese inicio maravilloso y sacrosanto de nuestro bautismo, va a ir creciendo, 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 haciéndose un árbol frondoso. Cuando yo oigo decir, por ejemplo, la vida de fundadores, hombres o mujeres, de todos los tiempos, una persona que cambia la historia de la humanidad, una Teresa de Calcuta, un Francisco de Asís, un Ignacio de Loyola, un Juan Bosco, una Teresa de Ávila, no es por ellos mismos, sino es por la gracia de Dios que tienen en su corazón y que ha ido creciendo con los sacramentos. Vamos a entrar a la sinagoga de Magdala, queridos amigos, muy probablemente una de las sinagogas donde predicó Jesús, muy probablemente una sinagoga donde se reunían los primeros cristianos a celebrar la fracción del pan. Y vamos a terminar aquí nuestra catequesis. El segundo grande efecto o fruto de la comunión en nuestra vida es que nos separa del pecado. Queridos amigos, así como el agua cae en nuestro algodoncito y no sabemos cómo se transforma en vida de la planta, lo vemos pero no sabemos cómo es, la comunión en el cuerpo y en la sangre de Cristo, la recepción de la Eucaristía, nos va haciendo cada vez más refractarios al pecado. Nos va haciendo refractarios al mal. No queremos, hay algo dentro, una especie de instinto que se desarrolla en nuestro ser que nos hace huir del pecado, que nos hace buscar el bien, que nos hace ejercitarnos en la virtud. Y la Eucaristía, por su propia fuerza y por su propia naturaleza, tiende a debilitar en nosotros las tendencias al mal. Esa concupiscencia que nos dejó el pecado original, en la Eucaristía la va debilitando, la va cubriendo poco a poco para que busquemos cada vez el bien. Pues bien, la Eucaristía cancela nuestros pecados veniales, nuestras imperfecciones, las borra, las cancela, las purifica, porque aumenta la caridad de nosotros, la caridad de Cristo, Cristo que es amor y es a quien recibimos en la Eucaristía. La Eucaristía, dice el Catecismo, nos preserva de futuros pecados mortales. Les digo que nos da como una especie de instinto. Entonces,
Si yo soy fiel a la Eucaristía, si yo la busco, si yo la recibo, y entre más frecuente mejor, como que voy poniendo un muro de división y de distancia con cualquier forma de pecado, con cualquier circunstancia, con cualquier persona que de algún modo me pueda inducir al pecado. La Eucaristía hace la Iglesia porque nos une en Cristo. Yo hubiera querido, pero ya no nos dio tiempo, hubiera querido moler trigo en un molino antiguo, en un molino original de tiempos de Jesús, para que viéramos cómo de los pequeños granos de trigo luego sale la harina, y de la harina sale el pan. Así la Eucaristía de algún modo nos une como granos de trigo, nos une y nos transforma en una única iglesia. Qué regalo de Dios, qué misterio del amor que nos amalgama. El cáliz de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión en la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión en el cuerpo de Cristo? Dice San Pablo. Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Al recibir un solo pan espiritual, nos configuramos todos un solo cuerpo en Cristo, un solo cuerpo en la gracia y en el amor. La Eucaristía, otro fruto, entraña un compromiso en favor de los pobres, de los necesitados. A este respecto quiero decirles que a mí me edifica mucho el pueblo de Dios. Incluso en estos días nos comentaba un sacerdote polaco que se han ido a Polonia más de 1 millón de ucranianos. Y no están en albergues, ni en fábricas, ni en tendópolis. Están hospedados en casas con la gente. Imagínense, en cuestión de días o de semanas, 1 millón de personas, de desplazados, que llevan lo puesto en la mano, que no tienen nada, no tienen a dónde ir, acogidos como hermanos en 1 millón de hogares. Y esto ha sido una constante del pueblo de Dios. La Eucaristía, la fe, la gracia nos sensibiliza a las necesidades de los demás, hasta a veces el heroísmo. La Eucaristía finalmente crea y fomenta la unión de los cristianos. Por eso, cuando hay fracturas en la unión de los cristianos, la fractura se nota inmediatamente en la Eucaristía. Por ejemplo, que nosotros no podemos recibir la Eucaristía de los cristianos ortodoxos, o los cristianos ortodoxos ordinariamente no pueden recibir la Eucaristía con nosotros. ¿Por qué? Porque la unidad cristiana, la unidad de la fe, la unidad del cuerpo místico de Cristo ha sido fracturada. Aquí, mis queridos peregrinos, no nos queda nada más que elevar una oración al cielo, como Jesús, que seamos uno. Jesús oró así: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Que seamos uno, que la unidad del cristianismo se componga, que volvamos a ser uno, a creer en Cristo con la misma fe, con los mismos sacramentos, con la misma jerarquía, con el mismo sacerdocio, tal como Jesús lo instituyó. Yo recuerdo hace muchos años me tocó acolitar una celebración eucarística al Papa Juan Pablo II. Y para nosotros seminaristas era muy simpático porque era una Eucaristía celebrada en la presencia del patriarca ecuménico de Constantinopla. E iba con su séquito. Entonces, todo el séquito de sacerdotes,
obispos, el patriarca y demás, y algunos de los sacerdotes iban con sus familias porque los sacerdotes ortodoxos se pueden casar. Eso ya nos hizo mucha gracia, ¿verdad? Y fue una misa muy bonita que yo recuerdo con mucho cariño, el 6 de diciembre del año 88. Y resulta que, claro, llegó la comunión y los ortodoxos no pueden recibir nuestra Eucaristía. ¿Por qué? Porque no vivimos en comunión de disciplina, de doctrina, etcétera. Aunque los ortodoxos sí tienen la Eucaristía y el sacerdocio válido. A diferencia de los protestantes que en la Reforma luterana perdieron la tradición apostólica y con ello el sacerdocio y los sacramentos, los ortodoxos sí la tienen y transmiten el sacerdocio tal como lo instituyó Jesucristo, aunque como saben ellos no siguen al Papa y por lo tanto no tenemos esa comunión en la Iglesia. Pues la Eucaristía, queridos hermanos, debería fomentar la unión de los cristianos. La Eucaristía nos debería llevar a la sensibilidad, al amor, a la comprensión, al perdón y con mucho realismo buscarla. Digo con realismo porque a veces dentro de una familia no tenemos mucha unidad y pretenderíamos que toda la humanidad viviera en una caridad y en una unión idílica. Con realismo hay que buscar la unidad, con realismo hay que buscar el perdón, con realismo hay que trabajar por la unidad de los cristianos. Termino. La Eucaristía, dice aquí el Catecismo, es una prenda de la gloria futura. Ya les he yo comentado y lo quiero repetir, que lo más hermoso, lo más santo, lo más bello que nosotros podemos hacer en esta tierra es la celebración de la Eucaristía. Comulgar, es decir, vivir en comunión con Cristo y por eso poderlo recibir, el pan y el vino, es lo más bello, lo más santo, lo más hermoso, lo más misterioso, lo más profundo, lo máximo. Si damos un paso más, ya entramos en la eternidad. Y esta Eucaristía sacrosanta de la que hemos venido hablando, queridos hermanos, es para nosotros ya tener un medio pie en el cielo. Así lo dice Jesús en la última cena, dice: no beberé más de este cáliz hasta que no lo beba en el reino de los cielos. El mismo Jesús está prefigurando en la última cena ese reino de los cielos por el que se está inmolando y que nos está ganando con su pasión y su cruz. Así es que la Eucaristía, queridos hermanos, nos anticipa el gozo, la santidad, la esperanza del cielo y por el cual tenemos que trabajar todos, esforzarnos todos, tratar de llegar todos al cielo. En la tierra tenemos una presencia velada de Cristo vivo y resucitado, velada, que nos anticipa la presencia real, verdadera, absoluta, que tendremos en el cielo cuando veamos a Cristo tal cual es. Quiero terminar una vez más leyendo la carta a Diogneto. La carta a Diogneto. Es una carta antiquísima, parece ser del segundo siglo. Habla de los cristianos. Yo no sé, quisiera hacer una imagen con ustedes. Miren, los seres humanos espontáneamente no estamos alineados, no estamos polarizados con la santidad y con el cielo y con la verdad y con la justicia. El pecado original
nos revolvió y nos desorientó. Cada quien busca y cada quien tiende para su lado. Cuando yo vivo la comunión eucarística, cuando yo recibo la comunión eucarística, es porque vivo en gracia, estoy en gracia de Dios. Y si estoy en gracia de Dios no porque no tenga pecados, sino porque quiero no tenerlos y voy y me confieso. Y el sacramento de la penitencia restablece en mí la vida de gracia, es decir, nos orienta, nos polariza hacia el cielo. Ahora imagínense qué maravilla si a través de la comunión eucarística y sobre todo la comunión de vida con Cristo, la comunión de vida con Cristo, todos nos vamos orientando, dejamos nuestra desorientación, nuestro desorden, nuestro caos y nos vamos orientando hacia Dios, hacia el cielo, hacia la verdad, hacia la santidad. Si todos pudiéramos recibir la Santa Comunión en el mundo, yo creo que ya sería el cielo. Vamos a leer esta carta a Diogneto y vamos a imaginar esta presencia cristiana en el mundo que ojalá se extendiera a todos los confines del mundo cada vez más, cada vez con más profundidad y que iluminara a los pueblos y que trajera la salvación en la práctica. Ojalá trabajemos por ello. Dice así, los cristianos en el mundo. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación de hombres estudiosos, ni profesan como otros una enseñanza basada en autoridad de hombres. Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte. Siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida, y sin embargo, dan muestras de un tenor de vida admirable y a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ello les sirve de gloria. Sufren detrimento en su fama y ello atestigua su justicia. Son maldecidos y bendicen. Son maltratados con ignominia y ellos a cambio devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores, y al ser castigados a muerte se alegran como si se les diera la vida. Los judíos los combaten como extraños y los gentiles los persiguen, y sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. Para decirlo en pocas palabras,
Los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. El alma, en efecto, se halla esparcida por todos los miembros del cuerpo. Así también los cristianos se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo, pero no son del mundo. El alma invisible está encerrada en la cárcel del cuerpo visible. Los cristianos viven visiblemente en el mundo, pero su religión es invisible. La carne aborrece y combate al alma, sin haber recibido de ella agravio alguno, solo porque le impide disfrutar de los placeres. También el mundo aborrece a los cristianos, sin haber recibido agravio de ellos, porque se oponen a sus placeres. El alma ama al cuerpo y a sus miembros, a pesar de que éste la aborrece. También los cristianos aman a los que los odian. El alma está encerrada en el cuerpo, pero es ella la que mantiene unido al cuerpo. También los cristianos se hallan retenidos en el mundo como en una cárcel, pero ellos son los que mantienen la trabazón del mundo. El alma inmortal habita en una tienda mortal. También los cristianos viven como peregrinos en moradas corruptibles, mientras esperan la incorrupción celestial. El alma se perfecciona con la mortificación en el comer y el beber. También los cristianos, constantemente mortificados, se multiplican más y más. Tan importante es el puesto que Dios les ha asignado, del que no les es lícito desertar. Mis queridos peregrinos, con esta bella reflexión de la carta a Dioñeto, terminamos hoy nuestra catequesis sobre la Eucaristía, sabiendo que no somos nosotros, sino es la vida de Dios en nosotros, que no es nuestra fuerza, sino es la fuerza de Dios que actúa en nosotros, que no es nuestra virtud, es la virtud de Dios en nosotros. Cuánto tenemos que agradecer a Dios por el don de la Eucaristía que completa, perfecciona, enriquece, lleva a su máximo esplendor el don de nuestro santo bautismo, el don de la confirmación y nos hace maduros en nuestra vida cristiana. Vamos a terminar con esta reflexión. Vamos a pedirle a Dios de que todos los cristianos seamos en el mundo lo que tenemos que ser, como el alma del cuerpo, y vamos a pedirle a Dios que todos esos frutos maravillosos que nos enseña la fe, la teología, el catecismo, la iglesia, que los podamos realizar con nuestra vida santa y con nuestra comunión con Dios, comunión de vida y comunión de Eucaristía. Que Dios los bendiga. Nos amaste hasta el extremo, no quisiste separar tu corazón de mi pequeño corazón. Hecho hombre decidiste acompañarme y por mí tú te entregaste hasta la muerte en esa cruz. Pero no fue suficiente para ti. No quisiste separarte de mí. Tú dijiste que estarías con nosotros cada día y ahora estás aquí.
ahora estás aquí. Eres tú, Jesús, el pan de vida. Eres tú, Jesús, Eucaristía. Es tu cuerpo y tu sangre en el altar, alimento para la eternidad. Eres tú, mi Dios enamorado. Eres tú, Jesús sacramentado. Silencioso y poderoso estás aquí. Nunca permitas que me olvide de ti. Entras en mi corazón para transformar mi vida. Puedo saborear el cielo, es la comunión. Quiero ser uno contigo, ser sagrario y templo vivo, adorarte y ser testigo de tu amor. Tú dijiste que estarías con nosotros cada día y ahora estás aquí, ahora estás aquí. Eres tú, Jesús, el pan de vida. Eres tú, Jesús, Eucaristía. Es tu cuerpo y tu sangre en el altar, alimento para la eternidad. Eres tú, mi Dios enamorado. Eres tú, Jesús sacramentado. Silencioso y poderoso estás aquí. Nunca permitas que me olvide de ti.